Buen día, hola, ¿qué tal? Dios le bendiga. Le habla tu hermano doctor Aramis Sención de la comunidad Renovación Carismática y bienvenido a nuestro Catecismo de Fe. Y el episcopal de hoy se va a estar ejercitando en algunos ejercicios espiritual que va a tener un tema muy importante que lo vamos a ilustrar. En este tema muy importante ese tema se va a estar refiriendo como hermanos, como hijo amado de Jesús, imitemos a María y la obra santísima de los santos con plena confianza y devoción, porque ellos nos encaminan al Señor, Y ese es el tema, un tema muy especial, y va a ser un tema muy acogedor, y que nos va a bendecir a cada uno de nosotros de forma espectacular. Y vamos a empezar bajo este catecismo de fe. Vamos a empezar, hermano, como hijo amadísimo de Jesús, imitemos a María y la obra santísima de los santos con plenas confianza y devoción, porque ellos nos encaminan a la fe con ese ejemplo de paz, amor y perdón, y esforzándonos en ese espíritu transformador, esforzándonos a nosotros en ese espíritu transformador, ese espíritu que viene de parte de Dios, que nos dirige también por medio de la obra de los santos. Y entonces, como hijos amadísimos de Jesús, imitemos a María, imitemos la obra también santísima de los santos, porque ello nos lleva a esa plena confianza y devoción a la fe, encaminándonos con ese ejemplo de paz, esperanza y amor y perdón, y que nos esfuerza con ese espíritu transformador. Es decir, que hay una transformación cuando nosotros nos encomendamos e imitamos la obra de todo lo santo. Es decir, que toda esa obra santísima de los santos, cuando la imitamos con plena confianza, con plena devoción, es una de las certezas que ellos nos puede llevar camino a esa fe, con ejemplos, paz, esperanza y amor. Y no tanto eso, que en ese amor nos esfuerza, y también ese amor es un amor transformador, con ese pleno espíritu de confianza que nos lleva a esa obra santísima de los santos, con esa plena devoción, el cual nosotros, como hijo amado de Jesús, tenemos que imitar toda la obra, tanto de María como la obra santísima de los santos, que eso proviene también de la riqueza de la fe, también de la riqueza de la iglesia, el cual todos nos encomendamos con plena confianza y devoción en todo el servicio de lo que hacen la obra santísima de los santos, en todo, en todo. Hermano, el mismo Espíritu Santo nos asegura a nosotros mismos dar testimonio de que somos hijos adoptivos, imitador de la obra santa de Dios, y proclamemos: ven Consolador, Espíritu de verdad, y testifica acerca de mí y de nosotros con buen testimonio y ejemplo de bondad, que eso es lo que nos quiere decir, parte de lo que es la obra santísima de los santos. Ser hijos adoptivos, imitador. La palabra imitación aquí es que ese mismo espíritu en nosotros, influyendo en nosotros, da testimonio de que somos hijos adoptivos e imitador de la obra santísima de los santos. Y no tanto eso, que proclamamos al Consolador: ven Espíritu Consolador, Espíritu de verdad, testifica acerca de mí y de nosotros con buen testimonios y buen ejemplo de paz. Es decir, que la imitación aquí tiene que ver con la vida testimonial de los santos, de nosotros, el cual nosotros nos basamos en todo nuestro caminar, Hijo adoptivo aquí no es nada más, hijo adoptivo y imitador de la obra santísima de los santos, no quiere decir nada más en la base que me convertí, nada más, sino caminar con ejemplos, ver el buen testimonio que da uno de sus referentes, el que da el sacerdote o que da en la vida pastoral del pastor. Caminar bajo esos principios, eso es ser hijo adoptivo, imitador de la obra santísima de los santos. Imitar a los santos, imitar y proclamar, decir: ven Consolador, Espíritu de verdad, y atestigua acerca de mí y de nosotros, y dando buen testimonio de ejemplos y bondad y paz. Es decir, que en todo ese ejemplo de bondad y paz nosotros tenemos que caminar dando testimonio aquí en la tierra
de que el Consolador, el Espíritu de verdad, testigua acerca de nosotros de que somos hijos adoptivos de Dios y que damos nosotros buen testimonios imitando esa obra santísima de los santos. Imitando esa obra santísima de los santos, porque los santos aquí es el ejemplo de nosotros imitarlo a Él como buen cristianos, como buen hombre de Dios, en todo sus caminar, en todo su caminar. Y que hacemos un esfuerzo, hacemos un esfuerzo donde ese espíritu transformador de Dios nos va transformando y perfeccionando día a día, imitando nosotros la obra santísima de los santos, atestiguando acerca de nosotros, atestiguando acerca de la vida de los santos, que dan buen testimonio y ejemplo de toda su vida en la iglesia. La Madre Teresa de Calcuta nos dice que debemos perseverar hasta el fin por medio de la obra fiel de los santos, y el que lea, entienda lo que dice la Sagrada Escritura, que este santo evangelio se da predicado por testimonio y para testimonios de la obra fiel de los santos, de la obra fiel de los santos. Este evangelio se da predicado por testimonio y para testimonio para la obra fiel de los santos. Entonces la Madre Teresa de Calcuta nos hace ejemplo y referencia a textos también que lo habla la Sagrada Escritura. Y no tanto eso, que ella nos dice que debemos perseverar hasta el fin por medio de la obra fiel de los santos, por medio de la obra fiel de los santos. Nos dice la Madre Teresa de Calcuta, haciendo referencia a la vida de los santos y a la vida también de los que se consagran a Dios y a los que viven esa vida consagrada al Señor, de vocación, que le sirve al Señor. Y nos dice, y el que lea, que entienda lo que dice la Sagrada Escritura, que el Santo Evangelio se da predicado por testimonio y para testimonio de la obra fiel de los santos, y por medio de esa obra fiel de los santos, nosotros vamos a caminar en el camino de los santos, nuestra vida consagrada se va edificando en esa obra de los santos. Es decir, que no es nada más convertirse, sino también dar ejemplos, dar testimonios, imitar a los santos, imitar la obra de los santos, esa obra santísima, por el cual nosotros vamos a ser mañana ejemplos también y buen referente por medio de lo que hemos imitado a los santos y de lo que hemos aprendido de los santos, porque el evangelio aquí se trata de vivirlo por testimonio y para testimonio en esa obra edificadora de los santos, en esa obra edificadora de los santos. La Madre Teresa de Calcuta hace referencia a este texto bíblico y a este prólogo como una pregunta. Ella dice, y el que lea entienda, nos dice, y el que lea entienda lo que dice la Sagrada Escritura, que el Santo Evangelio se da predicado por testimonio y para testimonio para la edificación de la obra de los santos, la obra de los santos. Es decir, que los santos tienen que caminar en esa obra de servicio, de paz, amor y de vida testimonial, y que esa sea su vocación, su vida consagrada al Señor, dando siempre ejemplo de que es un buen referente, de que practica la santidad desde el punto de vista de la Iglesia y la Sagrada Escritura. Por eso la Madre Teresa de Calcuta dice que debemos perseverar hasta el fin por medio de las obras santísimas de los fieles, y el que le entienda lo que dice la Sagrada Escritura, que este santo evangelio será predicado por testimonio y para testimonio para la edificación de la obra de los santos y de las demás personas que imitan a los santos, Entonces, decir que debemos perseverar en esa obra que es buena, de bondad y caridad, de caridad. Debemos saber cuál fue la pregunta que nos hizo San Pablo. ¿Qué significa ser imitador como hijo amado y obediente que sigue la huella de la fe y los pasos de la doctrina de los santos, y sus santos evangelios y de la huella de los santos evangelios y su doctrina lo sigue con su paso? Dice, y sus santos evangelios dando buen testimonio de eso y de su fe. Wow, tremendo lo que nos dice Pablo aquí, referencia, hace una pregunta a toda la iglesia y a todos los santos, a todos los que caminan en esa edificación de la iglesia de los santos, que caminan bajo el fundamento de la fe y de la obra de los santos. San Pablo nos hace unas preguntas y nos dice, ¿qué significa ser imitador? Ser imitador como hijo amado y obediente del Señor, y que sigue la huella de la fe y los pasos de la doctrina de los santos y su santo evangelio dando buen testimonio de eso y de su fe. ¿Qué significa? Bueno, significa es
Significa aquí es ser hijo amado y obediente. Significa aquí es la obediencia, tiene que ver con el sacrificio, tiene que ver de imitar a tu referente, de imitar a tu líder, a la vida pastoral de él, seguir su huella, seguir su paso, seguir su fe, en esa vida testimonial, seguir sus doctrinas, sus normas, su conducta, sus principios que rige toda la iglesia como esa ley testimonial que da ejemplos a la demás sociedad que la miran y ven esa belleza dentro de la iglesia, que es una iglesia que se guarda pudas con pudor, modestia y decencia. Y todos la persona que está afuera, que mide esa iglesia con esa característica, esa belleza y ese carácter de santidad, se admira de esa iglesia porque desde la ética ministerial y moral del sacerdote, por norma de los obispos, viven la santidad. Y no tanto eso, que siguen la huella de su fe, siguen los pasos de su doctrina, de los santos, y dan buen testimonios del santo evangelio y de la fe del Señor en la vida de esa iglesia. Es decir, que toda esa iglesia se da enriquecida por la belleza, y toda la sociedad y la comunidad que están fuera van a mirar que esa iglesia se guarda para Dios y que es ejemplo, y que como hijo amadísimo también tenemos que imitar tantos a Jesús, a María y la obra santísima de los santos, porque todo es un gromedad, porque ellos también nos dejan un paso y nos dejan huella de cómo nosotros debemos seguir su obra, debemos seguir su vida testimonial que nos edifica a la vez en el mañana, con esa vida en plena confianza y devoción en la obra de los santos, que nos va encaminando en esa vida de ejemplo, paz, amor, perdón, y nos esfuerza cada día en su fe con ese espíritu transformador que tiene la vida de los santos. Es decir, que todos los santos, la Madre Teresa de Calcuta, San Adónimos, San Ambriosos, hicieron eco en toda esta obra de los santos testimonial, porque ellos son los ejemplos que nos dan vida a nosotros en cuando nosotros miramos un referente que da buen testimonio de esa vida moral y de pudor y modestia y de esencia a la vez, dan buen ejemplo. Entonces, seguir los pasos y la huella de esa doctrina y seguir el santo evangelio dando testimonio, buen testimonio de eso. San Juan el Bautista nos dice que la vida testimonial de Dios está en la vida de su Hijo Jesús, y que por medio de la obra de testimonial de los santos fieles está la vida eterna y su acción sagrada de gracia, perdón, paz y amor. Wow, tremendo. San Juan el Bautista aquí hace referencia a la vida testimonial de Dios, cómo se vive en el cielo, cómo se vive en comunidad, cómo se vive en la iglesia, y nos dice que la vida testimonial de Dios está en la vida de su Hijo Jesús, que siempre está, esa vida testimonial es una vida de gracia, una vida en gracia. Esa vida testimonial de Jesús y que estaba en Dios es una vida en gracia, y que por medio de la obra testimonial de los santos fieles está la vida eterna. Y está la vida eterna que nos lleva a esa acción sagrada de gracia, de perdón, paz y amor, y todos los santos lo vivieron. San Juan el Bautista fue un santo hombre de Dios también, que hizo reflexión a todo eso y narró de cómo vivían los santos su vida testimonial. Y no tanto eso, que hizo referencia cómo Jesús vivía en gracia, en santidad y en paz, y que la vida de Dios, de la santidad de Dios, estaba en la vida de su Hijo Jesús, dando demostrar ejemplo aquí en la tierra que se debe vivir en gracia, dando testimonio. Y no tanto eso, que la vida eterna estaba en esa acción sagrada de gracia, de vivir en gracia, en perdón, paz y amor de todos los santos, y que debemos imitarla y seguirla a la vez. Hermanos, el apóstol San Juan nos dice: amado, no imitemos las cosas malas, sino las cosas buenas que obran para bien y son de Dios, porque los que hacen los buenos son nacidos de Dios, pero los que hacen los malos nunca han visto a Dios, y ni lo han conocido. Todo el que hace los buenos ha salido de Dios, ha nacido de Dios, hermanos. Nos dice el apóstol San Juan que hermanos, como hijo amado del Señor, no imitemos las cosas malas, imitemos las cosas buenas que provienen y obran para bien y provienen de Dios, porque lo que hacen los buenos han nacido de Dios.
y lo que hacen lo malo nunca han visto a Dios y nunca lo han conocido. Es decir, ni a no conocerlos, a no ir a asistir a una iglesia, a no asistir a un templo, a una catedral, no tienen cómo vivir desde la perspectiva de la fe, en gracia, en santidad y en paz. No tienen cómo vivir esa vida en gracia. ¿Por qué? Porque no se le ha enseñado, ni tampoco conocen a Dios y nunca lo han visto. Entonces, aquellos que se les transmiten el evangelio y el Espíritu influye en la vida de ellos, van a aprender cómo vivir una vida en gracia, en acción sagrada también a Dios y en santidad, en esa vida santa. Esa vida en gracia se aprende desde la iglesia, desde la perspectiva de la iglesia, transmitiéndole las palabras del Señor con un buen referente, con un buen sacerdote, con un buen referente que tenga una vida pastoral, de vida testimonial buenos y de dando buenos ejemplos y acción sagrada para que nos transmite esa vida en gracia de cómo vivirla y cómo Jesús la vivió también en santidad, en paz y amor. Es decir, hermanos, no imitemos las cosas malas, imitemos las cosas buenas. Existimos en una iglesia y aprendemos de la vida eclesiástica que nos lleva esa vida de pudor y modestia y santa al Señor, porque el que es nacido de Dios hace las cosas buenas y el que no ha nacido de Dios nunca ha visto a Dios ni nunca lo ha conocido. Nosotros que ya lo conocimos debemos vivir esa vida en gracia desde la fe, perspectiva de la fe. Hermanos, San Pablo nos dice que seamos imitador de Él, así como Él de Cristo y de la obra de sus santos fieles. Nos dice el apóstol San Pablo que seamos imitadores de Él como Él de Cristo y de la obra de sus santos fieles. Es decir, que todo hay un engromedado aquí, tanto imitar a San Pablo, dice San Pablo de Él, de Pablo, ser imitador de Pablo. Pablo se pone como ejemplo, así como él era de Cristo y también de la obra de los santos fieles. Seamos imitador de todo. Imitemos. Pablo dice que imitemos a Él. Dice como Él es de Cristo y de la obra de los santos fieles. Primero del referente y después de la comunidad, hermanos. La palabra imitación en latín implica disciplina, carácter, formación y seguir fielmente el ejemplo y referencia de su líder o mentor o referente que te lleva camino a esa fe y a la normativa sinodal de respeto, humildad, obediencia en la enseñanza de ese referente que te lleva a ser un buen representante de Dios cuando esté en el altar de Dios, un buen representante de Dios. Y las palabras aquí, imitación en latín implica disciplina, carácter, formación y seguir fielmente el ejemplo y la referencia de tus líder, mentor o referente que te lleva camino a esa fe y esa normativa sinodal de respeto, humildad, obediencia a la enseñanza de tu referente que te representa, que tu referente aquí te representa. Esa vida normativa de la fe, del camino sinodal, todo el sinodo de estas prédicas tiene que ver con el líder, con el mentor y con las palabras en latín. ¿Qué significa imitación? Implica disciplina, decimos carácter, formación y seguir fielmente seguir fielmente el ejemplo de tu referente, de tu líder, tu mentor, seguirlo con buena referencia que te lleva camino a la normativa sinodal, de esa fe, al respeto, a la humildad, a la obediencia y a la enseñanza del catecismo de la fe de la iglesia. Y tanto que ese referente te lleva a representarlo a él como bien líder de Dios. San Juan nos dice que observemos la fe y la obra fiel de los santos y que como ellos nos ha dado ejemplo de humildad y de fe, nosotros también demos ejemplo de humildad y de fe y atestiguemos de la verdad. San Pablo nos dice que observemos la fe y la obra fiel de los santos, observémosla desde la perspectiva del ejemplo y la humildad, y que nosotros también demos ejemplo de humildad y de fe y que atestiguemos de la verdad del Señor.